Date a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos en este viernes lluvioso y frío en la ciudad de Buenos Aires nuestro cotidiano ejercicio de radio. Sí, dije día frío en este 7 de noviembre, día del canillita y día del periodista deportivo, y lluvioso en esta mega ciudad tan poblada de estímulos diferentes. Cuando nosotros comenzamos el programa, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, con lluvia o con sol, aquí en la M530, creemos procedente combinar con ustedes nuestras respectivas imaginaciones. Recuperamos una idea de Ebe Bonafini, esa de que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente, para intentar que un programa sea una experiencia. Y cuando decimos una experiencia es que incorpore más sentidos que el sentido de la audición, o en la era del streaming, el de la visualización. Somos lo que oímos y lo que vemos, ojalá también lo que escuchamos y lo que miramos, pero además de eso, en los pasillos de la mente, en los teatros de la mente, lo que ocurre es que cuando ingresan esos estímulos habitualmente pueden dispararse, si estamos predispuestos, otras sensaciones. ¿Cómo se describe el paso del tiempo? ¿Qué perfume tiene? ¿Con qué olores se nutre? ¿Qué imágenes nos dispara? ¿Qué éramos nosotros y qué somos ahora? Ese asunto del combustible de nuestro espíritu, de nuestro modo de mirar el mundo, que a veces, ante la inclemencia de una época, ante la maldad y la agresión, parece ser un valor menor cuando en realidad es un bien mayor. Trabajar nuestra sensibilidad, no convertirnos en estatuas, no quedarnos como Eladia Blasquez planteaba, como robots sin piel, a los que ya no les importa nada, porque de eso está nutridísimo el mundo, lleno de zombies y de cyborg y de experiencias fatales para la empatía con los otros. En plena primavera neoliberal, entonces, con lluvia y frío, cuando faltan unas semanitas para que empiece el verano, otro verano, con Javier Milei de presidente, nosotros ponemos primera involucrándolos a ustedes, si tienen deseos, en la participación en el programa. Hablando del tiempo, ¿no? ¿Cuándo termina una era? ¿Cuándo empieza la otra? Es como el asunto de dónde termina o cuándo empieza la lluvia. Es muy difícil estar en el lugar y percibirlo, pero hay un momento en que las cosas cambian inevitablemente. El gran historiador británico Eric Hobsbawm pensaba, por ejemplo, que hemos elegido una forma, una nomenclatura, un modo de dividir la historia que a veces es simplemente cómodo para nosotros. El siglo XX o el siglo XXI. ¿Cuándo terminan y cuándo comienzan exactamente? ¿Recuerdan esas sensaciones finiseculares en que se discutía si el final del siglo XX era el 31 de diciembre de 1999 o era el 31 de diciembre del 2000? Y la verdad que era mínimo, pero se sentía la sensación de que había algo por cambiar. Si consideramos la historia grande, la de las grandes edades, vieron que se considera que la Edad Media termina en 1492, no en 1500, sino en 1492, porque ahí se produjo la caída de Constantinopla, el fin de un gran imperio, y al mismo tiempo el descubrimiento de América. Hobsbawm planteaba con claridad este asunto. A veces es un hecho el que da por concluida una etapa. Lo observamos cuando ha pasado mucho tiempo y cuando la historia ya ocurrió y los que observan la historia, los historiadores, sacan una conclusión. A fines de los años 80 se discutía más o menos seriamente en el mundo una tesis de un pensador, Francis Fukuyama, a sueldo del Departamento de Estado estadounidense, respecto al fin de la historia. Lo que Fukuyama sostenía por entonces es que a esa altura del siglo había una especie de empate técnico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que había concluido la Guerra Fría
que el mundo estaba dividido en bloques y que el bloque socialista y el mundo capitalista, con la realidad asiática aparte, estaban en un empate que no se desequilibraría ya. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del Pacto de Yalta, un montón de asuntos ahí. Y lo gracioso, mirado el asunto desde el paso del tiempo, es que se discutía en serio, en las universidades, en la sociología, entre los historiadores. Bueno, la historia terminó. Es decir, no va a haber grandes movimientos ya. Como todo el mundo comprenderá fácilmente, el tiempo no para, la historia no concluye. Y un poquito después de eso, acontecieron un montón de hechos importantes. Del lado del mundo del socialismo, la caída de la Unión Soviética y el final del muro de Berlín. Del lado de Asia, el gigante chino siendo cada vez más grande hasta convertirse hoy, cuando ha pasado 3 décadas de aquel momento, en la principal potencia económica. El desarrollo de la propia Unión Soviética y en la América del Sur, la sucesión de gobiernos de izquierda y o progresistas que le dieron un piné diferente. Es decir, el mundo cambió a montones. Este fin de semana se cumple un aniversario de lo que la historia llama técnicamente la caída del muro de Berlín. Son exactamente 36 años de la caída del muro de Berlín. A lo mejor pensamos que eso está lejos y no cambió América Latina. La verdad es que ese cambio, como la caída de la Unión Soviética, planteó un nuevo modo de entender las relaciones internacionales y un nuevo modo de entender los fracasos del socialismo real, que no significa el fin de una idea, sino una revisión más que necesaria sobre la práctica política. Este es un informe de France 24 en español sobre cómo se vivió en aquel momento en un país dividido. No era el único, sigue siendo Corea, por ejemplo, un país dividido por un muro, Corea del Norte y Corea del Sur, y están muchos otros muros que son invisibles, pero separan países y sociedades a tanto tiempo, 36 años después. Parados sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los ha encerrado por 28 años, 2 meses y 27 días, había caído. No puedo creerlo, es maravilloso, es fantástico. He pedido durante 3 años cruzar a Berlín Oeste y aquí estoy. Durante meses, los alemanes del este habían protestado exigiendo democracia. El 4 de noviembre, 1 millón de personas se tomó las calles. Entonces llegó el fatídico día. En una conferencia de prensa el 9 de noviembre, el portavoz del Partido Socialista, Günther Schabowski, accidentalmente anunció que la frontera estaría abierta inmediatamente. Unas horas más tarde, miles de berlineses comenzaron a cruzar el muro. Enfrentado a la gran masa de gente, el teniente Harald Jäger se vio abrumado. Pidió instrucciones a sus superiores, que declinaron responder, así que abrió el paso. Años después lo recuerda. Fue la noche más terrible y bonita de mi vida. Terrible porque me di cuenta que el partido me había abandonado. Mi visión del mundo se destrozó esa noche. Un colapso que provocó la euforia colectiva. Aquellos del este fueron bienvenidos con los brazos abiertos por el oeste, y el muro de la vergüenza se convirtió en uno de unión. En medio del caos, ni una gota de sangre fue derramada. Al principio reacias, las autoridades se unieron a los manifestantes y el canciller Kohl canceló su viaje a Polonia. Fue uno de los días más felices de mi vida. Siempre fue mi meta poder unificar Alemania. Su meta fue rápidamente consumada. 11 meses después, Alemania se reunificó y Berlín se convirtió en símbolo de libertad. Hablando de los muros, Teresa Parodi, esta canción se llama Tarumba. Habla de los otros muros. Por ejemplo, de los muros invisibles o los muros que separan a los que viven fuera de los countries de los que viven adentro de los countries, o de los muros que se construyen para ocultar los barrios populares, las villas miserias. Es decir, el muro de Berlín era un símbolo y de hecho un asunto fáctico.
Pero ¿cuántos otros muros el mundo ignoró? Los muros de los guetos, el muro de Auschwitz, por ejemplo. Y ocurrió también que la prensa occidental, el mundo del capitalismo vendió aquello como la derrota del socialismo. Es raro, pero en Alemania hay mucha gente que vive en las ciudades que pertenecían a Alemania del Este que tienen nostalgia de aquel mundo con el Estado presente. No tendrá nostalgia de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este vigilando la vida de las personas. Pero sí de un mundo donde la tentación del capitalismo, tanto tienes, tanto ganas, no era el ideal de vida de las personas. En aquel año tuve la oportunidad personal de visitar Corea del Norte para un festival internacional de las juventudes socialistas junto a una delegación argentina que integraba Eve Bonafini. Había una enorme discusión todavía en el campo socialista sobre cómo sería el futuro. Ni nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides. Tarumba, lo que te aclaro. En aquel momento también cobró un sentido final una obra extraordinaria del grupo de rock Pink Floyd llamada The Wall. Aquí la conocemos como La Pared. Tal vez The Wall era el muro. En 1990, en medio de una mega producción internacional, de celebración también de la unificación de las Alemanias, Roger Waters, aquí está cantando con Cyndi Lauper, hizo un espectáculo gigantesco transmitido en vivo o en diferido por la televisión mundial, de celebración del final de una era. Terminaba acá, en rigor, el siglo XX y comenzaba una nueva era. Dos apuntes que tienen que ver con la relación futbolística de Argentina con Alemania. Saben, una pica muy fuerte. En el Mundial de Fútbol 1974, disputado en Alemania, en Alemania Occidental, Argentina jugó el último de sus partidos con la Alemania comunista, con la que se llamaba Alemania Oriental. Fue un partido deslucido y pequeño, menor. Pero con una curiosidad, después en el propio Mundial jugaron las dos Alemanias entre sí. Como la caída del muro se produjo en 1989, ¿saben las cosas que pasaron en el fútbol? Por ejemplo, en el Mundial 1990, final, Argentina-Alemania unificada. Triunfo alemán. Dicen algunos historiadores contemporáneos que la recuperación del orgullo alemán tuvo que ver con esa victoria. Alemania campeón mundial venciendo a Argentina en la final de Italia 1990. Son los mismos historiadores que sostienen que el orgullo alemán empezó a reunificarse después del nazismo con el triunfo en otro mundial disputado en Europa. A principios de siglo llegó a Argentina una película llamada Goodbye Lenin, Adiós Lenin, una película que cuenta una historia hermosa en aquella Alemania oriental. Después de la caída del muro, un chico joven, hijo de una funcionaria del Partido Socialista que no ha podido soportar, del Partido Comunista Alemán, que no ha podido soportar la caída del muro y que está en coma, para entretener a su madre y acompañarla en la recuperación, le fabrica un mundo artificial haciéndole creer que el muro nunca cayó. Que lo que pasa del otro lado sigue siendo lo mismo, porque teme que la madre de la impresión muera si se da cuenta de que ha sido el fin de una etapa en la historia. Es una película muy tierna y muy llena de elementos de época que nos permite revisar a la distancia nosotros en la Argentina esa especie de nostalgia de un tiempo ido que creemos mejor. Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra.
Y por eso quisiera darte las gracias. Por ser la mejor madre del mundo. Y todos te queremos. Estamos compartiendo un pedacito de la película. ¿Qué es eso? Traducida al castellano. Hay un póster de Coca-Cola en la habitación de la madre. ¿Qué diablos? La madre descubre. Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo. Eso es. Sí, es un Y la madre empieza a dudar. ¿Cómo una publicidad de Coca-Cola en Alemania Oriental? La está mirando por la ventana. Debe haber algún motivo. Afuera, en Berlín, ha empezado el mundo del capitalismo. Eso que antes era imposible. Mucha gente creyó que era para bien. ¡Qué bueno! Ahora podemos comer hamburguesas y tomar Coca-Cola. El poder de la penetración cultural de la televisión. Sinéad O'Connor y The Band, en aquella celebración en el muro de Berlín en 1990, del comienzo de una nueva era. Mother, do you think I'll drop the moon? Creemos fervientemente en un mundo sin muros, de los visibles y de los invisibles, en la fraternidad universal. En un mundo en que para todos haya todo. Pero los que celebraban la caída de ese muro, el muro de Berlín, ¿pensaban igual o veían el territorio como un territorio de negocios y de sujeción de multitudes a los intereses multinacionales? Como está claro, las respuestas son evidentes. Porque tras la caída de los muros físicos, los muros reales, los muros que agravan la condición humana, sin lugar a dudas, son muros los que separan a los presos de los que no están presos, a los pobres de los que no son pobres, a los ricos del resto del mundo, a los poderosos de los que no lo son. Están los muros invisibles, esos que condenan a muchísima gente a jamás poder pasar del otro lado y que hacen que muchísima otra gente, la que está del lado del privilegio, nunca pueda ver lo que pasa del otro lado del muro. Hay una zona de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense, por ejemplo, en que desde las mansiones de gente que vive en 1000 metros cuadrados, con canchas de tenis y canchas de fútbol, de este lado de las cosas, se puede mirar del otro lado de las cosas la cava, donde hay miles y miles de personas que respecto a todo tendrán la ñata contra el vidrio. A 36 años de la caída del muro de Berlín y lo que significó para el mundo, tal vez, reitero, el fin del siglo XX y el comienzo de una nueva etapa, en la Argentina, Carlos Saúl I de Anillaco se convertía anticipadamente en el presidente de la nación, había ganado las elecciones, ya gobernaba porque Alfonsín renunció, no quiso esperar hasta el 10 de diciembre para el recambio constitucional, marcaba de qué modo ese cambio en el mundo, el fortalecimiento de los intereses estadounidenses, marcaba también los territorios de su teórico patio trasero. En Europa la sensación obviamente era otra. Esta canción de Joaquín Sabina se llama concretamente El muro de Berlín. Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Go Home, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. Ese mismo que tanto admiró la moral estilo soviet,
Por un 14% cambió la imaginación al poder. Desde que a Hollywood llega una línea del metro de Moscú. Ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. Que viva la gastronomía. Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Rambo en Bucarest fumar la pipa de la paz. Ese que al Capital Goma 2 con spray pintaba en la pared. Sufre de exceso de colesterol si fluctúan los tipos de interés. Y tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. No habrá revolución, es el fin de la utopía. Que viva la bisutería. Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz. Hasta en Sebastopol los camaradas bailan el rock and roll. Ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. Que viva la peluquería. Y uno no sabe si reír o si llorar, por lo menos que le pongan hash a la pipa de la paz. Siempre que luchan la KGB contra la CIA, gana al final la policía. Sobre el rencor de clase floreció el amor. Ayer Lenin y Sasa Gabor se casaban en New York. No habrá revolución, se acabó la Guerra Fría. Se suicidó la ideología. Y uno no sabe si reír o si llorar. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:32 estoy en condiciones de señalarles que tenemos como invitado a Alfredo Piro un poquito más adelante en el programa en esta tarde de lluvia. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a vos, a la audiencia, a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Se ríe de la lluvia? ¿Se ríe del frío? Me río de la lluvia, de mi estado gripal que todavía perdura y persiste, y me río un poco para no llorar. Bueno, sí, está bien reírse para no llorar. A veces hay que llorar. Yo le recomiendo un paseíto por los brazos de Morfeo, que a lo mejor eso es reparador. Está bárbaro, pero me tiro acá en el piso. No, más tarde, después. Ojalá pudiera. Usted sabe que el general Perón, que era más o menos influyente, decía que él dormía la siesta. Claro, tenía horarios de militar, se levantaba a las 6:30, 7 de la mañana, salía, caminaba, hacía actividades, almorzaba temprano y después dormía la siesta. Y cuando le preguntaban por qué, él decía que se levantaba 2 veces lúcido, a la mañana temprano
temprano y después de dormir la siesta. Muy buen dato ese, como para hacer una siesta corta, ¿no? Una power nap en inglés, cochilo en portugués. Vos tiras un cochilo. Bien, yo no soy nada sin mi siesta. Claro, bueno, pero trabajás de día y de noche. Sí, pero yo de noche duermo, por aunque suerte. no trabajara de noche, yo sin mi siesta no soy nada. Sin mis rutinas soy apenas una mueca de lo que pudo haber sido. Así que yo me tomo siempre el tiempo para una siesta, y es verdad, uno se levanta 2 veces lúcidos o 2 veces con ganas, ¿no? Y si logra soñar, no importa si es corta o larga la siesta, si logra soñar, a lo mejor le está ganando unos segundos a la muerte, como dicen en México. Después, en el programa vamos a recibir acá a Greta Emma. Greta Emma adapta un texto de William Shakespeare que se llama Romeo y Julieta. Es un pacto eterno, es una nueva apuesta de esta obra de teatro más que conocida por todos y todos, Romeo y Julieta, el amor prohibido más famoso de la historia, contado como nunca lo viste, ¿no? Porque en cada reproducción se hace una reinterpretación y uno, en vez de ver folletines, capaz ve aquello que vuelve a instalarse como concepto o idea. Son 2 enamorados que entrelazan sus destinos y con su amor desafían el odio eterno de sus familias. Así que van a darlo todo, incluso hasta sus vidas. En el elenco están Lautaro Barani, Greta Emma, Gonzalo Salauzquian, Luca Panaro, Benjamín Lowetz, Benjamín Rinaldi, Rosario Subán, Jazmín Villapum, Martín Pesa, Daniel Vint y Alexis Goldenstein. Bueno, Greta adaptó esto junto con Alejandro Zanga, hizo la traducción y vamos a estar conversando con ella porque esta obra se está haciendo en el Vitral, acá cerquita, en Rodríguez Peña 344 los viernes y los sábados a las 22 horas los viernes, a las 20:30 los sábados. Bien, que el encaso, ¿no? Tal vez la historia de Romeo y Julieta sea la más robada de todos los tiempos por la industria del espectáculo, de las telenovelas, etcétera, y sin embargo siempre tal vez sea una historia para redescubrir o para descubrir. A propósito, ayer lo hablamos con él al aire, desde la M530, queremos repudiar la amenaza contra el periodista Martín Suárez, el responsable del Móvil 1 de esta radio, hoy no está trabajando con nosotros, agredido a través de las redes sociales y de manera presencial cuando realizaba, ustedes lo escucharon en vivo con nosotros, la tarde del miércoles 5 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, un móvil. Estaba cubriendo las actividades que depararon en el nuevo triunvirato de la CGT. Es otro acto de intimidación contra un trabajador de la radio de Madres de Plaza de Mayo, a pocas semanas del ataque virtual del que fue víctima nuestra colega y amiga Felicitas Bonavita. Otro hecho que confirma que aquellos que siembran violencia e intolerancia de manera cotidiana en la sociedad, si odian lo suficiente a las y los periodistas, tienen su epígono, tienen sus repercusiones en muchas otras personas que se sienten autorizadas por el odio del poder a la expresión del odio y a la amenaza. Entonces nos solidarizamos con Martín y les exigimos a los responsables, a las autoridades de la Argentina, que investiguen la amenaza. El odio, creemos, no debería quedar impune. Quiero agregar con lo que estás diciendo, además de la solidaridad, por supuesto, con nuestro compañero Martín Suárez, que si la política de Estado es la intolerancia, es el llamado a la confrontación permanente, al señalamiento, a la demonización de un sector grande del país, a la pelea persistente y esta cosa no solamente intolerante, de proliferación de odio, de violencia impartida, sistematizada, permanente. No sé si viste en estos días, las noticias que corren son justamente de conflictos que son producto de esta violencia, de esta intolerancia impartida desde las altas esferas de los poderes mediáticos, judiciales, ejecutivos. Me parece que estaría muy bien tener este fin de semana para que cada uno y cada una pueda reflexionar con quien tenga interlocución directa y le pueda explicar al otro o a la otra que lo que hay que empezar a sembrar es un poquito más de tolerancia a la diferencia y dejar de hacer ebullir, hervir todos estos demonios, porque siempre la pagan los más inocentes o los que no tienen realmente las herramientas como para poder sortear dificultades de conflicto, ¿no? Entonces el señor le pega a la piba, no sé si viste eso, se agarran las madres en los colegios
como que hay toda una instancia de violencia, porque la violencia engendra violencia. Ya lo debería saber mucha gente que sí hace muchos años tiene responsabilidades en comunicación, en medios, en los tres poderes del Estado. ¿Qué quieren que les diga? Yo cuando veo el panorama de los medios de comunicación, hay días enteros en que tengo 12 monitores de televisión frente a mí, lo que veo es una estrategia al respecto. Lo que veo es una estrategia de poder para diseminar en la sociedad que consume medios de comunicación, o al menos los hegemónicos o los más tradicionales. Sí, concentrados, ¿no? Que los que repiten. Una sensación de caos. Hay una idea del pensador radial Alejandro Dolina respecto a que si hay un asalto a un kiosco en el barrio de Saavedra a las 10 de la mañana, al concluir el día parece haber habido 20 asaltos porque 20 veces repitieron la misma noticia y le agregaron matices, de tal manera que aquel que vive a distancia y observa eso como la realidad, piensa que hay un caos donde no hay un caos, sino sencillamente un hecho que reiterado al infinito se convierte en un montón de hechos. Pero eso genera a su vez otro montón de hechos. Ajá. Y lo que acaba de hacer al respecto la Administración del Estado esta semana es autorizar la venta de fusiles semiautomáticos en la Argentina. ¿Qué significa eso? Si lo pensamos un poquito. ¿Y qué significa el presidente argentino bailando a Village People en un acto público en Estados Unidos? ¿Qué está diciendo con eso? Porque no son gestos casuales, y si lo fueren, aún casuales, están transmitiendo un mensaje. Nosotros repudiamos absolutamente ese clima de odio, y la historia enseña que muchas veces las instalaciones de estos comportamientos y estas formas de proceder con el poder son elementos que preceden a hechos mucho más graves. Lo venimos diciendo desde el principio, nada bueno sale de individuos e individuas de esta calaña manejando una parte importante del poder político en un país refinado, en un país culto, en un país lleno de otros elementos posibles como la Argentina. Nosotros creemos claramente que hay un procedimiento para alquilar a los intereses foráneos la patria, y por eso repetimos que la patria no se vende. Y le hemos puesto ese nombre a un espectáculo que llevamos adelante desde 2023 y que han visto ya miles de personas. Les agradecemos a todos la presencia en cada uno de los lugares. Lo que viene, te lo digo yo, mi nombre es Carlos Polimeni, firmo lo que digo. Será el domingo 16 de noviembre en la esquina América de La Plata. El 17 de noviembre, el día siguiente, es el día de la militancia. Las entradas están en venta a través de Alternativa Teatral y son muy baratas. La idea es domingos al mediodía, así hemos desarrollado el espectáculo con mucho éxito este año. Venimos de una función hermosa en el Club Atlético Fernández Fierro. Es juntarnos, reunirnos, compartirnos en un día caracterizado por las ganas de estar con los propios, el domingo al mediodía. Saben que es un espectáculo con música en vivo, con una pantalla gigante, que nos permite contar una historia, la nuestra. O contar la historia desde nuestro punto de vista. Contar la historia de las multitudes y sus sueños. Y cómo los traidores y los vendepatria existieron desde siempre. Nos basamos en muchas cosas que preexisten y que son hermosas. Por ejemplo, las reflexiones sobre la patria de Leopoldo Marechal. Pero por si esto fuera poco, como te diría un vendedor ambulante arriba de un colectivo, el 30 de noviembre, domingo 30, también al mediodía, haremos la tercera función de este año, de este espectáculo, en el Perón Perón de Lanús. Gracias al público del Perón Perón de Lanús, que repletó las dos funciones anteriores, y por eso hacemos esta tercera. 30 de noviembre también en Alternativa Teatral. Y a los que entren en Alternativa Teatral, que quieren, lean los comentarios del público que ya asistió. Les recordamos que tenemos una función más en Capital Federal, que es la segunda que vamos a hacer en el barrio de Barracas, en el Club Atlético Luzuriaga, un club de barrio. Estuvimos ahí, yo me acuerdo del locro, debe haber sido el 25 de mayo de este año, ¿no? Sí.
El 25 de mayo. El locro estaba bueno, el salón repleto. Fue la función en que estuvieron Facundo Guevara, Eva Sola, que llegaron tarde al final y fueron parte de nuestro respeto. Tarde no, antes de empezar. Estoy hablando con Rodrigo Lamardo, que no se acuerda bien, pero era el 25 de mayo. Y era un buen momento para pensar en voz alta: la patria no se vende, ¿qué carajo? La patria no se vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje y a nuestro coraje la fe lo acarrea. Contra viento y marea, cada sol se repite, cada día alborea y florece a porfía un jardín de poesía contra viento y marea. Si llevamos ardientes la estrella en la frente, igual que una tea entre un bosque de pinos. Estamos escuchando la voz reconocible de Marilina Ross. Cuando escuchás a Marilina Ross, ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza? Contra viento y marea. ¿Cuál de todas las Marilinas? ¿La nena en la televisión? ¿La Raulito en el cine? ¿La que en los 80s como temas como Puerto Poyensa se dio cuenta de que tal vez debía quedarse para siempre arriba de los escenarios? Yo la recuerdo, ¿saben desde cuándo? Aparte de La Nena, que era una telenovela exitosa de los años 60, cuando ella era una nena. Como una de las pasajeras del vuelo que trajo de retorno al general Juan Domingo Perón a la Argentina. Marilina tenía el brazo quebrado, pagó su propio pasaje, nos contó un día charlando acá en la radio. El general Perón la vio tan famosa, tan joven, tan frágil, tan chiquitita, que le preguntó: ¿y vos qué te pasó? Me quebré, tuve un accidente. Igual viniste. Había que pagar el pasaje hasta Roma, esperar allí, abordar el vuelo con el general Perón, que volvía del exilio, un vuelo de Alitalia que salió a las 20:05 de aquel 16 de noviembre del 72. Y después el propio futuro presidente por tercera vez, a ella y a Chunchuna Villafañe, otra estrella que había tomado, eran muchas, el avión, en este caso 2 actrices que representaban un colectivo, las recibió en un almuerzo para decirle gracias por su militancia. El Festival de Cine de Mar del Plata le hizo un homenaje. Es la edición número 40 del festival, a la carrera enorme de Marilina en el cine y alrededores. Recuerden que Marilina vivió un duro exilio y que contra viento y marea, con su modo, con su forma, siempre estuvo donde creyó que debía estar. Lo que hizo Marilina al agradecer en la provincia de Buenos Aires, pero en un festival organizado por el Instituto Nacional de Cine Residual, es decir, el Estado Nacional,
dedicándole el premio a Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos el acto con Marilina haciéndolo. Quiero dedicar este premio a una persona que está pasando por momentos difíciles, mujer también, que está cumpliendo una condena muy injusta, absolutamente injusta. Le dedico este premio a Cristina Kirchner. 14:48 ahora. Estos gestos valen un montón. Es un ser humano más, una Argentina más, pero en una situación de privilegio. Está hablándole a una aldea universal. Contra viento y marea, cada sol se repite, cada día alborea. Un día cuando yo tenía que ver con la organización del Festival de Cine de Mar del Plata, era el guionista, me pasaba un tiempo ahí en la ciudad, interactuaba con muchas figuras, tuve la oportunidad de charlar un ratito con una estrella del cine estadounidense, Susan Sarandon. Susan Sarandon estaba invitada al festival con su marido, el muy famoso Tim Robbins, y pidió un cafecito con Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era candidata a presidenta en las elecciones que ganaría en 2007. Se tomaron un cafecito en un hotel, charlaron un poco, y después me pidieron que yo interactuara un poco con Susan Sarandon porque había que entretenerla un rato antes de su presencia en el escenario en el festival. Y entre otras cosas, Susan Sarandon, que pertenece técnicamente al Partido Demócrata, a la parte más de izquierda del Partido Demócrata estadounidense, dijo: qué hermosura un festival de cine donde se habla de política, donde se puede hablar de política y que tiene una mujer que va a ser presidenta, que viene al festival, que le importa el festival, que sabe de cine. Una postal de la Argentina 2007. Un poquito después, ya con Cristina presidenta, recibió un premio Leonardo Fabio. En el mismo lugar, en el Festival de Cine de Mar del Plata, con otra importancia del festival, porque existía el cine argentino que hoy está detenido en el pasado. Ojalá eso deje de pasar. Esto decía Leonardo Fabio, con Cristina presente. Cristina estaba ahí, Fabio la miraba, era un Fabio al final de su vida, enfermo, débil, con muletas, temblando, pero con las ideas en su lugar. Una la ve tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pululan. Claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver, porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas, que parecía imposible que se repitiera. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria aquellos que nos traicionan. Así que unimos en el tiempo, en una sola secuencia, en un mismo escenario, el Festival de Mar del Plata, a Marilina y Fabio. De mi guitarra huyó, Grandes entre los grandes. solada quedé, Y gente de convicciones. y sola, sin el sol en mí. Hace ahora 40 años, con su retorno a la Argentina después del exilio,
y tratando de dar vuelta a las páginas de la historia, pero sin olvidar ni perder la memoria, el gran éxito de Marilina fue Soles. Una canción pop que parece sencilla, que tiene un estribillo muy pegadizo, que ella interpretó miles de veces en vivo en televisión, que giraba todo el tiempo en la radio, pero que estaba allí para recordarnos que en épocas de oscuridad, de tormentas, en días nublados y oscuros, es bueno pensar que el sol, aunque no lo veamos, el sol está. Después pensemos qué es el sol, tal vez un símbolo universal de que siempre habrá un mañana. Una voz que me decía: por aquí está el sol. Y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz y rostros de amores que ya no están. Sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal. Y la niña que fui se alegra de verme llegar al final, donde el sol va a dar a luz el amor y canta. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. 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 Aunque no lo veamos, el sol siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre está. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11
3200 0530. Somos Radio AM530. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13 en Esquina América, 71 y 18 La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Si la pregunta fuere, ¿se puede interpretar lo que existe desde hace mucho tiempo de una manera novedosa y diferente? El Choclo es un tango de 1898. La respuesta sería sí, y Alfredo Piro Rinaldi lo demuestra aquí. Este es el tema 1 de los 13 que forman parte de su nuevo disco, Canciones de Dos Puertos.
De 1898 es la música de Ángel Villoldo. Más adelante en el tiempo, un tal Enrique Santos Discépolo, ¿lo tienen? Y esta es la versión del siglo XXI del año 2025. Alfredo Piro Rinaldi, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la recepción en esta tarde llovida, en esta tarde gris. Sí, pero vamos a ponerle un poco de color. Bien, me gusta la emoción del color. Aunque más no sea color negro. Maestro Carlos Filippo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. A ver cómo está su guitarra. ¿Está bien? Me parece que bien. Digo, porque está frío. La humedad tiende a jugar a atentar contra la afinación. Está frío y húmedo. Alfredo Piro Rinaldi va a presentar el repertorio de este disco mañana, sábado 8 de noviembre, a las 9 de la noche en Pista Urbana, Chacabuco 874. Si quieren comprar las entradas anticipadas, están por Alternativa Teatral. Como yo ya vi este espectáculo, otra presentación, se los recontra recomiendo. Es hermoso lo que hacen los dos, con lo que parece una economía de recursos. Y igualmente en realidad va a haber cosas inéditas, no repetidas. Por ejemplo, va a cantar César Megobran, que no cantó cuando yo fui a verlo, por ejemplo. Celsa que grabó en el disco y aparte acompañando, haciendo un poco de pandem con la delantera que tenemos, que Filippo solo se la recontrabanca, pero vamos a sumar en este caso a Federico Gazarosian en el contrabajo y va a estar hermoso. Va a estar hermoso. Y vamos a agregar algún que otro temita que no está en el disco y va a ser especial pensado para esta ocasión. Bien, perdón por la pregunta, porque nosotros no preparamos las cosas. Cuando yo fui a ver el espectáculo estuvo una señora muy importante en la historia, llamada Susana Rinaldi, que tengo entendido que es su madre. Sí. Muy importante la historia, en mi casa la aman. ¿En serio? ¿Quién no ama a Susana Rinaldi, me pregunto? Estuvo en el público. Estuvo sentada en el público. Sí. ¿Volverá a estar sentada en el público o dice ya lo vio su mamá? Y mirá, con un día como hoy así es medio difícil. Pero es mañana. Nunca digas nunca, claro, es mañana y mañana es mejor, como decía el flaco. Exactamente, ¿no? Hermoso momento de ver a madre e hijo, porque quiero decir, este disco, Canciones de Dos Puertos, tiene en la portada una foto de el matrimonio que formaban el papá en la playa de Las Toscas y la mamá con un bebé en la mano, que es el sujeto que aquí tenemos. Lindos padres, tus padres. El bebé adentro en realidad, claro. no en la mano. Era invierno del 72 y estaba yo por venir y ellos estaban cruzando la tercera temporada de un boliche que se llamaba Magoya en Mar del Plata, en la calle Entre Ríos 1964. Y hace poquito me mandaron una foto de ahí que volvió a abrirse una sala de teatro, una sala de conciertos. ¿Y por qué tremendo viaje hacia el pasado a esta altura de tu vida, después de los 50, digamos? El disparador fue el título, Canciones de Dos Puertos, que en realidad hacía alusión al repertorio, ¿no? Que es explícito, de Montevideo y de Buenos Aires. Por Jaime Ross, por Alejandro del Prado, por Fernando Cabrera, ¿viste? Pero cuando encontré esa foto apareció hace un par de años cuando se estaba buscando material para una película que se hizo sobre mi vieja, que se estrenó hace un par de meses. Entrevistamos a los directores. Estuvieron acá los directores. Sí. Y bueno, apareció en un archivo esa foto que yo tengo la idea que la debe haber tomado Pupeto Mastropascua, un personaje icónico de sí. El Indio Solari lo menciona mucho en su biografía, ¿viste? Sí. Recuerdos que mienten un poco, habla mucho sobre... Porque él tenía el famoso Teatro de la Diagonal y llevaba a todos los artistas que iban y pasaban por Mar del Plata, ya. Muchísimas fotos con... Alfredo Citarrosa, con esa Mar de Plata dorada, Sosa, ¿no? Sí, todo cultural. Sí. En los albores de la primavera camporista, de principios de los 70. Es bueno decir que tu papá Osvaldo Piro y tu mamá Susana Rinaldi eran dos figuras del Star System de la época, eran los dos muy importantes. Sí. Era una pareja, digamos, con un halo alrededor de que eran
cada uno en lo suyo muy importantes. Figuras de nuestro espectáculo, porque en ese momento no existía el Star System, ¿no? No, Era pero, todo Nakam Pop. Pero no, había un sistema de estrellas, para decirlo en castellano, local, y que integraba muchas figuras como Nacha Guevara o Astor Piazzolla o Amelita Baltar después del 69, etcétera. Y vos estás nombrando toda una cantidad de artistas que concitaban en los veranos, sobre todo esos veranos de los 70, y donde había mucho tango y mucho café concert, ¿viste? Además figuraban hasta en publicidades de la ciudad de Mar del Plata, como vengan a Mar del Plata y encuentren acá a Bueno, en ese elenco. boliche Magoya que tenían mi vieja y mi viejo, pasaron todos, bueno, de Nacha Guevara lo cubrió a mi vieja cuando tuvo un parto complicado, que justamente venía a ser el mío, el de ella conmigo. ¿Te costó nacer? Sí, pobre. Recordemos que en ese pobre mismo... ella, pobre mi vieja. Los dos, porque digo, en ese mismo año en Mar del Plata, la experiencia de la Fusa, estaban en Mar del Plata también Horacio Molina, Vinicius de Moraes, Toquinho, María Betania, con cada uno con sus respectivas parejas. Y ahí parejas. está el guiño en cómo se graba este disco, ¿viste? Claro. En un falso vivo. Sí. No sé si endilgarle el falso vivo, porque en realidad vivo fue, más vivo que nunca, incluso sin preamplificación de sonido, ¿no? Nosotros estábamos así, como sin auriculares en este momento. Este disco se grabó en el estudio de Pista Urbana, 872, es bueno decirle, en un vivo. Sí. Aquel era un falso vivo en el sentido de que los músicos hacían el espectáculo en la Fusa, pero después fueron a un estudio a grabar y se llevaron una parte del público. Entre el público de los discos de la Fusa está Piazzolla. Hicimos lo mismo, bueno, sin tener la exclusividad de tenerlo Astor. Y los aplausos están agregados en aquel disco. No, ahí yo lo tengo la historia por Osvaldo Acedo, el dueño de Ion, que llevaron hasta los mozos de la Fusa. Sí. Las mesas, hicieron el servicio de... Bueno, nosotros vamos a decir la verdad, en una escala un poco más módica, si se quiere, con mesas más chiquitas, con menos público, pero también lo llenamos atiborramos el estudio de amigos, le servimos buen vino, lo sentamos, cantamos al lado de ellos. Si vos ves las fotos de la Fusa, ves un gran living, ¿viste? Ves a Vinicius, a Toquinho y a la Krause, incluso anteriormente que se grabara ese disco. No era vino exactamente eso, sino whisky. En la Fusa hay que decirlo. Era whisky, ¿no? No era vino. Y nosotros solamente te vamos a dar agua. Era whisky el combustible de Vinicius que tenía ahí. Y un poquito de todo. Pero les vamos a dar simplemente agua. Y si quieren un alfajor peronista, también es una posibilidad. Están buenos. Diego Maradonista también. Tenemos de todos alfajores. Y les vamos a pedir que hagan. Bueno. Escúchame, ¿tenés una posibilidad de tocar ahora a Los Locos de Buenos Aires? Ponele. Ay, qué lindo. Dale. Está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta. Otro que las sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe y su fantasía. Hey, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Uno enseña medicina en un tren y otro pasa saludando a quien. Otro
serio, amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe y su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende, andan sueltos por la vida, con su fe y su fantasía. Ey, cuidado, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. No. Tal vez la canción más exitosa del gran Alejandro del Prado, ¿no? Alejandro, tocada de vuelta en público, vení un poco a la radio, a veces lo hace Alejandro del Prado. Toca, te está veces, tocando. Sí, a veces. Le mandamos un abrazo enorme a Alejandro si está escuchando. Yo lo vi hace poquito. Yo conocía al... Toca en el Centro Cultural El Colectivo, ahí en Sí. Villurquiza, Siempre, y ¿no? explota. Y claro, sí. Bueno, pero explotalo nuevamente, Ale. Ojalá que sí. Yo conocía al poeta y periodista. La canción vos conociste al flautista. Sí. El poeta y periodista era Osvaldo Ardizone, que es una personalidad importante Tal cual. con el que Y Osvaldo la historia interactuó. de Alejandro también, sí, claro. Y el flautista... Era un personaje mitológico, te diría que estaba en la vereda donde se encuentra el Teatro San Martín, hombre barbado, que se ponía talco en la cara y tenía esas flautas marrones que eran casi utensilios escolares, ¿viste? Que Claro, compraban las cada que te pide chico. el profesor de Exacto. música. Y tocaba cualquier cosa, era maravilloso. Pero a mí también el disparador cuando empieza, bueno, y todos los personajes tan característicos, ¿no? El hombre que está solo y espera de Raúl Escalabrino Ortiz, pero cuánta gente vemos hoy, ¿no? A 40 años de que están solos y esperando y los ves en los andenes, en los coches, en los vagones, en los autos, en los colectivos, todos ensimismados con su propio celular, esperando, andás a ver qué. A Godot. A Godot, que nunca va a llegar. Godot nunca llega finalmente. Esperando el avión negro, como se esperó durante 18 años. Quiero contar que Alfredo Piro Rinaldi, aquí presente, vino de espectador a ver el espectáculo de Resistencia Poética del domingo pasado y que le pedí que por favor, y él dijo que sí, cantara una canción, eligió esta canción. Están los videos ahí de todo el público en Pista Urbana cantando con él, que es lindo, ¿no? Gracias por haberlo hecho. Por favor, placer para mí. Fue lindo que estuvieras, además, independientemente. Me encantó, más allá del vértigo, ¿no? De la cosa, pero estuvo placer. Bueno, ese vértigo es creativo. Sí, es totalmente creativo, sí, y es también nutritivo para los artistas. Sin un salto sin red no hay esa cosa, ¿viste? Bueno, que nos pasa antes de salir a cantar, a tocar. En este caso, el pianista Lolo Micucci improvisó su versión ahí. No nos conocíamos, Carlos. Claro, bueno, pero ¿sabes por qué hacemos este espectáculo? Para que se conozca gente que no se conoce entre sí. Muchos de los cantores arriba del escenario y cantantes no se conocían y además no conocen los temas del repertorio que van a interpretar hasta que se los damos y los interpretan por primera vez. Todos los que cantan en el espectáculo, salvo vos que viniste a verlo y te tocó pasar y aceptaste pasar, cantan un tema que no pertenece a su mundo de referencias y comodidades. Esa es la idea. Que sea un desafío también y que eso ocurra por primera vez. A lo mejor después queda en su repertorio. Le pedimos a Lidia Borda que cantara El Necio en las 2 primeras funciones que hicimos y después Lidia cantó El Necio como invitada de Liliana Herrero. Qué lindo. A lo mejor ya lo quería cantar. Son disparadores, bueno, sin duda. Eso. Bueno, hay un tema en este disco, en Canciones de Dos Puertos, que es una versión por milonga,
que hacemos con Carlos Filippo de Sacar la mano de la lata del Negro Fontova. Y el disparador fue cuando se hizo el homenaje, gran homenaje a la memoria del Negro Fontova en el CCK, y el maestro Popi Espatoco me invitó para hacer una versión por milonga de Sacar la mano de la lata. ¿Le pareció a Espatoco que tu voz maridaba con eso? Tenía una cosa así oscura, ¿viste? Diametralmente opuesto a lo que fue la primera versión en cumbia del año también, 86, creo que fue 87. Hermoso. Y la vigencia de esa letra, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Al Negro lo visitamos con Sacar la mano de la lata y con, si bien no era de él, no, firmado por él, pero sí era netamente de su repertorio, con Los Argentinos, ¿no? Nos tocó a los tres presentes, a Marina Glesser, que era la anfitriona, a mí, que me hicieron hablar, y a vos, que cantaste. Ahí, sí. Estar en el momento en que el PJ de Capital le entregó post-mortem. Sí, estaba Gaby, claro. Exacto, le mandamos un beso a Gaby, que siempre está escuchando. A Gaby Martínez Campo, viuda de Horacio Fontova, recibió el carnet de afiliado al PJ. Sí. Ya hace 3 años de eso, a distancia. 3 años ya. 3 años de eso. Wow. Así que estuvimos todos juntos ahí, cantó también Dolores Solá. Sí. Es bueno recordarlo porque que vio la chacarera, hizo Exacto. Sí. Ahí te estamos escuchando, ponete los auriculares si querés, en la versión, eso que están ahí, son auriculares. Recordando porquerías, así se pasa la vida. Recordando porquerías, saca la mano de la lata. Mejor saca la barata, saca la mano de la lata. Mira, hay unos que matan. Ahora, debo hacerte una pregunta para que la gente entienda una parte de tu personalidad. Para vos es más importante Robert Smith de The Cure o Alfredo Lepera, letrista de Gardel. Es muy difícil. Son incomparables. Son incomparables. Aparte, no te pedí que lo compares, que me digas cuál es más importante para vos. Para tu formación. Es que para decirte cuál es más importante tienen que estar al menos en un mismo anaquel, como para decir, bueno, o este u otro. Yo no te puedo decir si es, no sé, si es más rico un panqueque con dulce de leche que un bife de chorizo, ¿no? O sea que no es importante Robert Smith para vos. No, pero escúchame. Los dos a la final, por supuesto. Aparte estamos hablando de un letrista, si bien nacido en el Brasil, en la ciudad de San Pablo, creo. Sí. ¿En serio? Sí, yo soy paulista, sí. Mira. Hijo de inmigrantes italianos, nacido en San Pablo, al que Gardel en realidad conoce en París. Sí. Cuando él doblaba películas para la Paramount. Tal cual. Y se lo recomendaba a Gardel, que eres un letrista, y ahí está que es bueno. Ahí tal está cual, con una finalidad así meramente comercial y ya preexitosa, ¿no? Porque ya era ya el tango canción estaba fundado, pero había que darle un y escribir letras que se entendieran en todo el mundo. Tal cual. Y bueno, Robert Smith también, con su existencialismo cuasi discepoliano, también escribe letras que se entienden en todo el mundo. Me interesa eso porque vos sos como un cantor de tango del siglo XXI, uno de los tantos, pero uno de los mejores, que abrevaron en el rock y desembarcaron en el tango, casi que como un mandato, ponele, y lo nutrieron de otros modos, otras formas de cantar, otros elementos. Cucuza, Dolores Solá, Lidia Borda, algunas de las figuras fundamentales, creo yo. La Fernández Fierro, el Chino Laborde, Alejandro Guyot, Juli Lazo. Son muchos que vivieron el rock, que cantaron el rock, que aman el rock, que cantan rock y alrededores, digo, pero que hoy son figuras del mundo del tango muy ampliado. Que por suerte ya no se concitan antinomias, ¿viste? Por suerte, claro. Porque no hay anacronismo, qué sé yo, no sé. Vos lo entrevistaste, yo te conocí a vos por el famoso libro mítico de Luca Prodan. Sí. Bueno, había un bagaje muy tanguero, ¿no? Sí, claro. En Luca, más allá del abasto y todo el folclore, pero... Y hasta que él escribió Mañana en el Abasto, no había ninguna canción dedicada al abasto en el barrio de Gardel. Exacto. Bueno,
Y un tango que nombrara directamente, Sí, ¿no? sí. A Gardel y al Abasto y a toda Sí, sí, esa idiosincrasia. Sí, cuando por ahí lo cantó Liliana Herrero, cuando salió del formato de la canción de rock. Muchos años después. Claro, muchos Sí. años después, pero 13, 14 años después, por ahí la canción le explicó a mucha gente que había en eso, más allá de un desafío, un mensaje, che, muchachos, avívense, que esto es hermoso. Y bueno, yo creo que, mirá, tiene que haber, a veces uno disocia, pero la coyuntura hace a la cultura indudablemente y la afecta, ¿viste? Claro que sí. Entonces, estamos hablando ahí del año 87, cuando ya... Estaban tirando abajo el mercado del abasto para hacer un shopping. Por ejemplo, pero ya también la... no sé, la alegría de... La primavera alfonsinista se había marchitado. Era el ¿no? año de la Y ya obediencia, estaba, obediencia de vida y punto sí, final. Sí, bueno, entonces todo eso, viste, todo ese desencanto vino también a teñir nuestra realidad en blancos y negros y en grises, y tuvo mucho que ver ese post-punk porteño. Ahí también asoma Palo Pandolfo con Don Cornelio, sí. ¿viste? Entonces todo eso me parece que hace también... Patria o muerte. Nuestra música. Y hacen, claro, viste, una alusión directa al tango como tal vez con Alejandro del Prado sí había ocurrido y se había tendido un puente, pero de otra manera, ¿no? Es verdad, recuerdo que Rubén Juárez cantaba el Tanguito de Almendra. Tanguito de Almendra de Alejandro. De Alejandro del Prado en los años 80, y había un montón de guiños. Grabaste Aquello, que es una canción con un cierto enigma de Jaime Ross. ¿Qué es Aquello? Y aquello es como uno la interpreta acorde a cómo la entiende. Para mí es lo que no se puede nombrar, lo que no se puede decir. Es una canción que indubitablemente está situada en el exilio, ¿no? En el año 81, bueno, ese disco que da nombre creo que es el segundo disco de Jaime Ross, ¿verdad? Sí, podemos pensar que Aquello es la utopía, que es el peronismo, que es la izquierda, que son los sueños. Dicen que se fue. Sí, pero es lo que no está, lo que no se puede nombrar. Está implícitamente en sus letras también está el desaparecido. Yo lo veo ahí, ¿no? Así la cantás vos, es interesante eso. ¿La podés hacer en vivo? ¿La pueden hacer en el vivo, maestro Carlos Filippo? Dale. A ver si vamos. Clave. La de Robert Smith también la arrancamos así. Como un candombe. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval, tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto y dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía, escucha, que tocan a veces, pidiendo tijeras
a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto y dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto y dicen que volverá. Volverá, grande, Lito. Bien, cada uno puede pensar. Vos estás pensando en Cristina, eso es lo que... No sé lo que estoy pensando. ¿Por qué me preguntás si me decís lo que estoy pensando si no lo dije yo? Aventuro, veo en los ojos el brillo. Y más o menos es así. Cada uno le lleva... A lo mejor otras personas piensan en un amor perdido, qué sé yo. Ahí está la Volver canción. a la fe en la gente. La fe, la esperanza, la salud. Sí. Como decía Pichichi, el fe con fe de esperanza. El sol, lo que fuere, qué sé yo. Pero sabemos que hay cosas que volverán, aunque ya no seremos los mismos cuando esas cosas vuelvan. El repertorio de este disco y por ende el espectáculo es notabilísimo. Un artista también es la elección de su repertorio y en este caso la combinación y unas mixturas entre tango, canción urbana, milonga, el olor al Río de la Plata, pero un tercer puerto a donde ir siempre, que es Mar del Plata, en el caso de la familia. Fernando Cabrera, que mucha gente ama y otra gente no conoce en la Argentina, es otro fenómeno de aquello que fue irradiándose, que fue diseminándose en las voces de otros intérpretes. Ese disco histórico también con Eduardo Mateo. Y acá en las voces de muchos intérpretes. Claro. Con Lidia Borda, Omar, Gianmarco. Liliana Herrero. Sí, Ligia Piro, tengo que decirlo Ligia también. Claro, ¿no? tu hermana. Exacto. Te abraza en la noche, ella tiene una versión preciosa. Sí. Canciones que parecen fáciles y son muy complejas. Totalmente. Una más y nos jodemos más. A lo mejor te voy a ver el sábado. ¿Puedo ir a verte el sábado? Yo también voy. ¿En serio? Bueno, vaya. Vamos. Bueno. ¿Hay dos lugares para nosotros? Sí, Estás mangueando, pero por su, ¿cómo no? Pero no vas a decir después que estás resfriada, que estás enferma. Vamos y vamos. Una promesa es una promesa. Pero a lo mejor está todo vendido y no hay lugar, te pregunto. No. Por más que esté todo vendido, que es la misión, no vamos a negarlo, siempre hay lugar para los amigos, ¿cómo no? Por Bien, supuesto. Entonces quizás repetimos y vamos a verte, yo voy. Bueno, ¿nos tenemos que ir? No, por ejemplo, estaba atendiendo el puente a Cabrera. Si venís mañana te la canto. Bien, porque es una canción que habla de la radio. A mí siempre me interesa eso, la radio presente en la obra de los autores. Pero bueno, la podemos dejar para mañana y no se tienen que ir, pero si querés hacernos tenemos que ir. ¿Qué tipo difícil? Por ejemplo... Tipo difícil. A Polimene le gusta marcarte el repertorio. No, pero vos sabés que cuando llegaste ahí y me dijeron, pero mirá que Alfredo Piro es medio bravo, medio si que soy dócil, escuchame. No le podés pedir que cante. Todo lo que vos quieras que cante, lo estoy cantando. Bueno, es lo que corresponde. Es lo que corresponde encima, Claro, como es lo que obligación. Mirá, a ver, estamos ahí. Por ejemplo, no sale a hacer esto, ¿sí? Es una canción así chiquitita que se convierte en una canción así de grande. Aquellas tardes con la radio en la Rambla, aquellos días con mar India en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena y entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo y
y en el recuerdo con el agua vas vos. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquellas tardes con la radio en la Rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, y en el recuerdo con el agua vas vos. Muy bueno, muchas gracias, Piro, gracias. Le queda muy bien, Carlos Filipo, esta canción a las dos voces que habitan a Alfredo Piro, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Hay un salto de octava ahí peligroso. La verdad que te queda muy bien. Te queda muy bien esta canción. Muchas gracias. Estoy seguro, además, de que si Fernando Cabrera la escucha, quizás ya la escuchó o la va a escuchar ahora, cuando nosotros publiquemos una historia, va a decir qué lindo. Me da miedo acercarle las canciones a los autores, sí. Prefiero quedarme con la idea de... Está todo bien. Sí, claro. Si me permitís, yo puedo hacer el trabajo por ¿Trabajo sucio? El trabajo por vos, porque que escuches. Si no escuchó, que escuche, y seguramente lo considerará una de las formas posibles del homenaje, que es dotar a una canción de otras voces. ¿Vas a grabar a Astor Piazzolla? ¿Va a ser un espectáculo con Piazzolla? Estamos, sí, en un hermoso proyecto, Proyección Piazzolla, justamente se llama, con Marina Ruiz Mata y con Flor Cosani, entrometiéndonos con el repertorio de Astor, con algunos clásicos imponderables y con otros que son para una buena mayoría de público casi inéditos, ¿no? Como por ejemplo un tangazo precioso que se llama La misma pena, que Piazzolla lo grabó con su orquesta de la década del 50 con María de la Fuente. Fue una cosa hermosísima. Hay mucho como para revisitar todavía. Bien, cuando eso esté maduro tendrán aquí un lugar donde hacerlo, ¿no? Ahí vendremos, dale, cómo no. Flor Cosani también cantó con nosotros el domingo pasado. Sí, qué hermosos momentos, ¿no? Sí. En Pista Urbana mañana sábado le llenamos todos el lugar a Pista Urbana, Alfredo Piro. Deben quedar poquitas entradas para el espectáculo. Se venden por alternativa teatral. Siempre es bueno ir a ver música en vivo. En este sitio en específico, la interactuación con los artistas. Hay que probar bien el sonido antes de empezar y después los corazones fluyendo. Nos sentaremos aunque sea en la barra. Así es, allí estaremos, Piro. Muchas gracias. Tienen su mesa y su silla, por favor. Yo le quiero agradecer públicamente, que no es un cumplido, a mi amigo y hermano a Carlos Filipo, porque estos arreglos y esto que pasa y nos pasa es incomparable. Viste que hay una historia bonita de contar en una baldosa. Un día Roberto Goyeneche lo contrataron para una actuación en Montevideo y le pagaron el cachet a su representante, Roberto Goyeneche, y su grupo musical. Viajó con Juanjo Domingos solamente. Entonces cuando llegó el empresario le dije: discúlpeme, maestro, pero le pagué por usted y un grupo musical y vino con uno solo. Y me dice: pero este solo toca como una orquesta, no se preocupe. Ahí está Filipo en ese rol. Ahí está, bancando los trapos. Sí, bancando los trapos. Hay guitarristas que tocan como una orquesta. Gracias a los dos por haber venido. Nos encontramos mañana en Pista Urbana, en Chacabuco 874, en la cuadra más bonita del barrio San Telmo. El galpón, estoy regando el tiempo con tu recuerdo, y en el recuerdo con el agua vas vos. Somos Radio.
AM530. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar. Entre Ríos 484. Este sábado, Sara Mamani, Emiliano López, Cucuza Castielo y Santiago O'Donnell. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede. Y a las 15:41, Marina Glesser, ¿con qué continuamos el programa después de este momento de emociones? Bueno, te contaba, Carlos, al principio del programa que íbamos a tener una visita muy especial. Está aquí con nosotros Greta Ema. Greta Ema nació en 1998 en La Plata. Es una apasionada del arte desde muy pequeña. Se licenció en Artes Dramáticas en la Universidad Nacional de las Artes y además de actriz es improvisadora, profesora, directora teatral y escritora. Su primera novela se llama Lluvia de Primavera.
realmente llamó mucho la atención del público juvenil y también editó un poemario interactivo llamado Perpetua. Hola Greta, Emma, gracias por venir a la M530, la radio de Madres, la radio de Eve. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por tenerme acá, muy, muy especial y sobre todo de conocerte desde tan chiquita y poder encontrarnos en el rubro del arte, porque el arte nos volvió a unir. Entonces, es lindo eso de el arte de comunión. Ahora estás haciendo Romeo y Julieta, un pacto eterno en el Vitral. Vamos a decirle a la gente que estás los viernes a las 20 horas y los sábados 20-30 horas en Rodríguez Peña 344 haciendo Romeo y Julieta, que y adaptaste esta versión. Sí, en realidad estoy viernes y sábado a las 22 horas. Ah, ok, viernes y sábado a las 22 horas. Se cambió el horario y estamos este fin de semana y el próximo, y por ahora no tenemos más funciones. Okay. Esperamos volver el año que viene. Fue una adaptación que los mismos chicos de la editorial me pidieron hacer. Cuando saqué Lluvia de Primavera, bueno, lo autopubliqué y después cerré con una editorial tradicional que es Fey, y Fey me pidió, además del poemario, si podía traducir Romeo y Julieta para hacer toda una sección de clásicos que va a salir el año que viene. Dije que sí, me puse 6 meses a full y a principio de año abrí una convocatoria en el Vitral para producir por primera vez el teatro como productor una obra clásica de Shakespeare. Quedó esta adaptación de Romeo y Julieta, que de 400 hojas la bajé a 200 y después a 100 y fuimos recortando. Hicimos los castings, me presenté para Julieta, hice el casting, yo dije no da porque yo hice la traducción y no sé si... Y bueno, quedaron 2 Julietas y la otra Julieta se bajó y quedaste. O sea, audicionaste para Julieta de tu propia adaptación y sos la mismísima Julieta. Sí, estoy contentísima porque justamente Romeo y Julieta siempre fue mi pasión. Me lo encontré en la biblioteca de mi tía cuando tenía 9 años y me lo aprendí de memoria. O sea, a los 11 años me sabía todo de Romeo y Julieta, todas las líneas. Estamos compartiendo en el streaming de la radio el afiche de esta versión de Romeo y Julieta. Greta, hay una polémica actual, Rubén Schumacher lo planteó en público hace poco, sobre cómo adaptar los clásicos, sobre todo a Shakespeare, si hay que hacerlos completos, si se pueden abreviar y aligerar los textos, etcétera. ¿Cómo ves eso? Leí lo que dijo, sobre todo cuando hice la adaptación para teatro, lo pasé de tú a vos, me pareció que necesitábamos tenerlo más cerca. En lo que a mí respecta, creo que Shakespeare siempre le escribió al público en general, no es un teatro solemne, no es un teatro de élite. Entonces era muy mal hablado, era muy... tocaba las fibras, también por eso escribe clásicos, no es que hablaba de algo puntual, hablaba de cosas que hasta el día de hoy nos interpelan, de esas emociones. Entonces sí, creo que lo más difícil era sacar esa solemnidad que la gente le pone a Shakespeare solo porque es antiguo, pero en su momento no era solemne. Entonces quisimos adaptar las cosas para que lo podamos sentir parte de ahora. Harold Bloom en el Canon Universal dice que Shakespeare es Dios. Escribe como Dios debería ver, en caso de que Dios exista, a los seres humanos. La invención de lo humano. La invención de lo humano. Digo, que es el Harold Bloom, que es un gran crítico anglosajón, dice que Shakespeare es el más importante junto a Cervantes de todas las épocas, porque su obra básicamente es una mirada de Dios sobre la condición humana. No escribe historia, sino escribe sobre la condición humana. Ahora, sí. ¿Cómo traer al siglo XXI una acción dramática anclada en el siglo XVI? Es todo un asunto, un desafío. Sí, nosotros no lo actualizamos para que sea en un contexto contemporáneo. Nosotros decidimos seguir, tener un lugar atemporal y también al lugar, o sea, que no sea específico, pero que no haya celulares, que tampoco la escenografía sea como sí o sí del 1598, creo que se escribió. Pero que en las formas de actuar sí se encuentre una contemporaneidad, sobre todo de la adolescencia, porque los chicos son adolescentes y no queríamos que queden, es un amor a primera vista, ¿no? Es un amor intenso, es una calentura, y también está la prohibición de los adultos y cómo eso lo hace
se hace querer más cuando alguien te prohíbe algo. Como todavía está esa polarización, ¿no?, entre Capuletos y Montescos, cuando alguien pertenece a una clase social o un sector social y otro a otra, y no son compatibles esas relaciones que cohesionan, ¿no? Y un poco hablábamos al principio de cuando llegaste de que el arte hace una posibilidad de puente o de cohesión cuando un arte dramático no es para la élite, sino es para el común o la mayoría, ¿no? Vos decís, se escribía para las mayorías. ¿Te encontrás actuando de Julieta como para las mayorías? ¿Cómo ves este momento de actuar, de escribir con todas las interdisciplinas que haces y que llevaron tu formación y que te dan sos bastante consistente en todos los rubros, digamos, en la actuación, en la adaptación, en la escritura? Gracias. Fue difícil encontrarla porque yo sentía que tenía que hablar desde mi yo adolescente. Entonces digo, para que a la gente... Yo quería que... Bueno, sos muy joven. Sí. ¿Cuántos años tenés? 27. Bueno, claro. Sí, pero... Dice el pediatra de... Julieta tiene en la hora 15. 13. Estaba una semana que cumplí 14. Igual también siento que esa edad de antes es como los 30 de ahora. Claro, se prolongó la adolescencia. La expectativa de vida era de 40 años. Los padres literalmente tienen 27, 28 tiene la madre, y le dice, yo a tu edad ya te tenía, y sos un desastre, porque es como que a los 30, viste, que nos obligan a las mujeres a ser madre, porque a los 30 te van preguntando, empiezan esas preguntas. Ya comenzaron a preguntar a los 27, es como, bueno, ¿y cuándo sos madre? Digo, también hay algo ahí de Julieta. Estas eran madres de 14, digamos. Totalmente. En Shakespeare. Y ya eras grande, a los 14 para tener un hijo, porque a los 30... Chau. No servías más. Sí, entonces intenté linkearlo con eso, pero sí con ese despertar sexual que tenés a los 14, 15 años y esa emoción que sigue viva y que tal vez cuando vemos una película o un libro o algo te conecta. Me conecté mucho con mi yo de 14, 15 años, que también escribí Lluvia de Primavera a esa edad, y fue como una búsqueda interna de decir, si yo conecto con esa adolescencia, con eso irracional, porque por ahí a los 14 años yo me enamoraba de alguien y me tomaba el mismo colectivo y me bajaba en la misma parada solo para estar en el colectivo con el chico, y después me volví a mi casa. Qué película, ¿no? En ese viaje en colectivo, viajando juntos sin estar juntos. Sin ¿no? estar sin juntos. Que lo sepa que estabas en el mismo... Ni siquiera lo veía, ¿viste? O sea, yo solo lo percibía. Y digo, esas cosas a los 27 no se hacen. Es como, bueno, ya está, me voy a mi casa. Entonces, quería sentirme así y hacer sentir al público adolescente, aunque sea un poquito de nuevo. Bien, no sabemos nada del amor. No sabes si eso no te pasa a los 57 o a los 67 o a los 47. Sería lindo ir en el mismo bondi Pero te a la los 50, ¿no? Otra vez, ¿no? Respirar el aire que el otro respira. ¿No? A lo mejor eso pasa otra vez. Pero vos dijiste que no sabés si es amor o calentura. Sí, lo dejamos abierto a que la gente... ¿Son dos cosas distintas en principio? Sí, yo creo que sí. Entonces, no, pero vos no sabés si lo que les pasa o sí sabes. Yo como actriz prefiero no saberlo, me gusta jugarlo función por función, ¿viste? ¿Y como autora de la adaptación? Es que voy a citar a Barthes, la muerte del autor, ¿viste? Cada uno tiene su interpretación. A mí me gusta jugarlo porque es más una calentura, pero que siendo adolescente no puedes identificar qué es calentura y qué es enamoramiento. O sea, lo puedo pensar con mi mente de hoy. Podemos pensar también que a lo largo de más de 400 años, muchos más, ha habido centenares y centenares de traducciones a todas las lenguas preexistentes y a las que existen hoy. El castellano antiguo, cuando se tradujo Shakespeare, era muy distinto al castellano de hoy. ¿Por qué traducirla de vuelta? Y traducirla desde el original. Estaba loca. Tardé 6 meses. Yo dije, ¿para qué me metí en esto? Quería captar la esencia, más que todo. Era más para mí decir, quiero realmente captar la esencia de lo que quiso decir Shakespeare. Me costó un montonazo porque hay juegos de palabras que no existen en el español y que casi no existen en el inglés contemporáneo. A esta altura ya no existen. Sí. Claro. Y después buscar un equivalente. También decidí no hacerlo en vosotros, incluso la traducción que más me gusta es de Neruda,
que de Romeo y Julieta, pero sigue estando en vosotros. Como que si lo traducimos de un inglés antiguo, va a un castellano antiguo. Y no, vamos a poner ustedes, porque nosotros no usamos vosotros, usamos ustedes. Entonces... y ustedes es Argentina. Sí. Es una versión de Romeo y Julieta autóctona argentinísima, porque vos, eso me impresiona, ¿no? Estás recontraformada, tenés 27 años, ves un poco el devenir de lo que está sucediendo y ahora que adaptaste Shakespeare, de cómo empezaste tu formación y decidiste incorporarte como trabajadora de la cultura a este país y a esta Argentina y cómo estamos ahora. Sí. ¿Lo notás? Sí, está muy difícil este último año. Me recibí el año pasado, a mitad de año. Felicitaciones, licenciada. Muchas gracias, después de una pandemia en el medio. Comencé en el 2017 y lo terminé en el 2024. Pasé por 3 gobiernos en el medio. Se vio un impacto muy grande desde cuando entré, que estaba Macri, la pandemia también nos agarró con Alberto y después con Milei. Lo terminé con mucho miedo de saber que tal vez no la terminaba porque cerraba. La promo que vino después de mí casi que no tuvo clases porque fue con la facultad tomada. Con todo lo del presupuesto, la de financiación universitaria. Sí, yo llegué justito antes, pero lo metí así diciendo, tal vez soy la última promo de esto. Con mucho miedo se vivió también el último año con una desesperación de qué nos está pasando, mucha persecución. Se han dicho muchas mentiras de la Universidad Nacional de las Artes, de que estaba tomada, por ejemplo, se dijo una vez a finales de 2023, y era una asamblea que siempre se hace en el patio, una asamblea abierta, que no es obligatoria, y como llovía se hizo en la escalera, sin tomar ningún aula, y se hizo viral, y nosotros solo comentábamos, no está tomada, es una asamblea, y todas las personas que comentaban ahí nos llegaban a nuestro Instagram mensajes de te voy a ir a buscar con un falcón verde a la universidad. Como un hate viste que fueron exactamente al nudo cultural. Bueno, de eso un montón. Finalmente sabemos que el Ministerio de Inseguridad Humana nunca hizo las auditorías que decía haber hecho, que los resultados de las elecciones nunca fueron los resultados de las elecciones que se difundieron primero. Las políticas del odio y las redes sociales son una combustión que nos trajo hasta acá. Sí. Y es más o menos así, no hay mucho más que decir, salvo que si vemos algunas obras de Shakespeare, como Macbeth, tal vez comprendemos de qué se trata este gobierno, gracias a Pompeyo Audibert por su versión de Macbeth, que nos ayuda a pensar. También tiene mucho tiempo, pero cada vez se agrava más la relación incestuosa entre locura y poder, entre violencia y familias de poder en la máquina de destrucción de los seres humanos. Así que por eso es que importa tanto Shakespeare tantos años después, ¿no? Bueno, yo quería poner Capuletos con K. Está muy buena, Capuletos con K, claro. Claro, porque esa es una grieta. Y Milei de Montesco o Macri, o todo empieza con M, y yo decía, y justamente igual serían opuestos, porque los Capuletos son como los que tienen más dinero y más libertarios que los Montescos, pero me parecía una muy buena... Claro, jugar con M. La K y la M, viste, justo los sonidos. La K y la M. Greta, Emma, qué lindo escucharte. Si quisiera la audiencia encontrar Lluvia de Primavera o el poemario Perpetua. Acá los traje para dejarlo. Bien, espectacular. Y si alguien quiere, ahí está Lluvia de Primavera. Este libro, esto que decís que tuvo una gran audiencia juvenil, o sea, una gran público juvenil, ¿no? Sí, lo escribí a los 14 años. Levantalo un poquito, ahí está. Ahí está. Lo escribí a los 14 años y salió cuando yo tenía 25 y se vendieron casi 500 copias en un autopublicado, digo que... Muy bien. Y ahora, bueno, lo compró la editorial Fey. Habla justamente es un romance que van creciendo juntos, se habla sobre el amor, la amistad, los diferentes tipos de amor. Se puede conseguir en la librería Pitbook, que es una librería virtual online y que también está... Perpetua. No tengo más, traje el mío que está todo escrito, marcado. ¿Qué es el poemario Perpetua? ¿Qué es el poemario Perpetua? Que es un poemario interactivo. Entonces vos podés ir leyendo y haciendo actividades que tengan que ver con ese mismo poema. Hermoso. Perpetua y Lluvia de Primavera. Los espero. Obviamente tienen entradas para sortear, toda también para la radio. Este finde y el otro a las 22 horas en el Teatro El Vitral. Nos queda un poquito así de programa. Podemos sortear un par de entradas para la función de mañana sábado a los que tengan ganas. Gracias por haber venido. Romeo y Julieta, un pacto eterno. Gracias, Greta, Emma. Un placer tenerte acá. Nos queda pendiente esto. Somos Radio.
AM530. Leco de Luna, flamenco y canción, con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskowski y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y hablando de eso, es el momento de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, tal vez el primer intelectual argentino que empezó a hablar sobre la batalla cultural. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, precisamente quiero decir unas palabras sobre una cuestión de carácter ideológica, cultural e incluso comunicacional, ¿no? Desde este triunfo electoral de la derecha, de la ultraderecha, se lanzan a una fuerte ofensiva para las reformas laboral, previsional, tributaria y penal. Quiero hacer una aclaración sobre esto de las reformas que van a modernizar los sistemas. La palabra reforma en realidad tiene una connotación progresista, porque reformamos lo arcaico, lo perimido, lo que el paso de la vida va dejando atrás. Por eso entonces hay que modernizar. Y yo creo que en realidad se trata de una suerte de contrarreforma, lo contrario, la antítesis, ya que las reformas verdaderas en un sentido progresista fueron realizadas a lo largo del siglo XX, particularmente desde el peronismo, aunque venía de antes de la lucha de socialistas, anarquistas, comunistas, e incluso la jornada de 8 horas fue durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Pero las principales fueron durante el peronismo. Todo lo que se fue reformando fue un cuerpo normativo que existía antes, que era antiobrero, contra los trabajadores. Y allí nacieron entonces las convenciones colectivas, las vacaciones, el aguinaldo, las defensas del trabajo vía indemnizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero insistir en es esta cuestión, yo diría, comunicacional ideológica. No hay ni reforma ni modernización. Es la vieja y antigua historia de los sectores patronales, de los sectores de derecha, por eliminar las reformas que lograron los trabajadores a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Lo que hay en realidad es una contrarreforma. Y por último, lo que quiero decir que el objetivo político más de fondo aún es la liquidación de las organizaciones sindicales. No importa si son de izquierda, si son gordos, si son de derecha, si son de izquierda. Lisa y llanamente, en este momento de triunfo, van por la mutilación, digamos, de las organizaciones sindicales. Estas son las inquietudes que quería plantear, Carlos. Mejor dicho, imposible. Ya sabemos que palabras como libertad o libertario han sido usurpadas
por este gobierno, así que está bueno ponerle coto a la forma en que quieren comunicar lo de la reforma. Ahora tienen un parlamento reformista, dicen ellos mismos. En realidad lo que son es contrarreformistas. Así es. Es buenísimo subrayarlo. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, que como se verá, nos ayuda a pensar. Y pensando en nosotros y en ustedes, les deseamos a todos un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes de vuelta. Buen fin de semana para todos y todas. Disfruten del fin de. Nos vemos el lunes. Gracias, Carlos. Gracias al equipo. Ya viene el señor Pablo Caruso y con gran equipo vuelven las ideas a la M530. Somos Radio.